la Iglesia, ¿no? Justamente es la intención del sínodo que acabamos de vivir en octubre de 2018. La mayoría de los jóvenes que está aquí está en la tarea nacional y bueno, también están muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes este encuentro. De hecho, han venido por quedarse los 2 días. Yo soy Ricardo Ceruti, soy obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba, soy local acá, y bueno, junto con Monseñor Oscar Miñarro y Monseñor Dante Braida, acompañamos desde la Conferencia Episcopal a la Comisión Nacional de Jóvenes. Buenas tardes. Mi nombre es Walter, soy miembro de la Comisión Nacional de Pastoral de Juventud, representando a la región centro, que implica la provincia de Córdoba. Queríamos comenzar esta presentación un poco de las conclusiones del sínodo y haciéndonos eco de lo que ya venimos hablando, entendiendo que hoy hablamos de jóvenes, pero de jóvenes se habla hace rato. Queremos también compartirnos un poco de nuestra historia como pastoral para poder llegar hoy a saber por qué hoy nos estamos preguntando a los jóvenes. El Papa Francisco, en su libro Cristo es joven, que es un libro de una entrevista, le preguntan cuáles son las condiciones indispensables que tiene que tener un joven. Y él habla en primera instancia de entusiasmo, habla de la alegría y en primera instancia del sentido del humor. Así que todos somos humanos y hace rato que en este día venimos trabajando y el discernimiento también cansa. Es un poco una sarna con gustos y que venimos trabajando como iglesia. Queríamos compartirles un simple video a modo de romper el hielo y un poco también para levantar los humores. Chesterton cita a Francisco en su entrevista y dice: la vida es una cosa demasiado seria para ser vivida seriamente. Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara, 4 meses en Bolivia, un posgrado en Costa Rica, unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. El idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. En Colombia el pobre es un primo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dice el chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño. Y a Jesús le dicen chucho con tantas definiciones como se usa esa pucha palabra. Chucho es frío en Argentina, Chucho en Chile es una cárcel, Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho le echaron a chucho. Que chucho era frío, yo agarro un chucho, que chucho decía extraño mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé. Qué difícil es hablar el español. Qué difícil es entendernos cuando todos hablamos un mismo idioma, pero aún así, con nuestras cualidades, defectos, características y carismas, queremos comunicar y aún así no llegamos. Qué difícil es entendernos. Con esto queríamos empezar porque gracias a Dios estamos aquí para construir sobre eso. Los jóvenes queremos aprovechar también esta instancia y esta oportunidad para ver cómo ustedes nos miran desde Pastoral Familiar. Así que les vamos a invitar que desde sus teléfonos celulares, aquellos que tengan cobertura, conexión, datos o wifi, entren a la página que les estamos indicando, www.menti.com. Los jóvenes también, porque autominarse. Cuando ingresen a la página les va a pedir un código numérico que es el que tienen ahí arriba, 775481, y van a poder acceder a esa pregunta. ¿Con qué palabras definirían a la juventud? ¿Cuál es el código? El código. 775481. No sé. Sí. No. Bueno, muy bien. Vamos a conocer. 775481. Si ya pudieron acceder, conténtenos tranquilamente y con libertad, que nos queda registro de quién ha contestado. Se puede poner 5 o 6 pedos. Sigue. Quiero ver. ¿Cuántas son? Ahí compa, 775481. No es de complicado, que no quiero que vean el número, sino que quiero ir a la página para que todos podamos ver en este momento las respuestas que están mandando.
El wifi de la residencia. Ah, el wifi de la residencia. Sí, residencia 1484 de Cortés. 1484. Pero termina con Sí, acá algunos les aparece Entonces información religiosa. se vinculó a otro cuestionario que hice unos días atrás. Vamos con otra vez. Para mañana les compartimos entonces. No, pero son algunas, ¿eh? A otros sí. Ah, buenísimo. ¿Quiénes mandaron ya? Levanten la mano que mandaron. ¿Allá mandaron? Información religiosa me sigue apareciendo. Sí, se vinculó a otra encuesta que hicimos. Salió bien. Insistir, intenten recargar la página por las dudas. Nosotros ya lo mandamos, ya está. Buenísimo. Bueno, como verán, aunque somos nativos digitales, la tecnología sigue siendo difícil para todos. ¿Qué número era? 77 54 82. Avanzamos en la medida que lo puedan. ¿El código está mal? Sí. Ay, pero algunos lo pudieron responder con el código. Nosotros no respondimos. Debe ser que se carga tarde por la conexión también. Pero no importa, en la medida que podamos lo vamos a ir respondiendo. Llegamos a esta instancia de participación como Comisión Nacional luego de un caminar desde el año 2018, el año pasado. Hemos trabajado en conjunto con el Secretariado de Familia en varias instancias, en febrero y en octubre, corríjanme si me equivoco. Y hemos pensado ya y discernido y anhelado este espacio. Los jóvenes en su proclama, en su mensaje final del Encuentro Nacional de Rosario, que fue el año pasado, lo empezaban así: convocados para renovar la historia. Y nos parecía muy importante hacernos eco y memoria emotiva de esto, que fue la cosecha de los jóvenes desde ese momento puntual de su historia, y traerlo también aquí como iglesia, como orgánica que está pensando cómo llegar a esta buena noticia y revitalizar el mensaje de la vocación. Estamos convocados para renovar la historia. Y ahora, otra parte de nuestra proclama, es nuestro tiempo. Tiempo de transpirar sueños y transformar realidades. Y esto deja entrever que obviamente no va a ser fácil poder renovar nuestra historia, porque nuestra historia también nos condiciona y obviamente somos seres humanos. Como pastoral de juventud, formamos parte de la pastoral de juvenil latinoamericana y dentro de la latinoamericana del Cono Sur. Esta iglesia nos ha puesto en clave sinodal por la Iglesia Universal con esta iniciativa del Papa Francisco. En esta clave sinodal, nosotros, y lo compartimos un poco en la comisión de trabajo del centro, no hace un año que venimos pensando la juventud. La juventud se viene pensando desde, si quieren como un hito, desde el 97 con Civilización de la Muerte de Esperanza, que es un documento latinoamericano, y en el cual hoy traje para hacer eco para que vean que la juventud hace rato que se piensa, capaz que hoy se nos invita con más fuerza a renovarla, pero venimos trabajando hace rato. Y más atrás todavía. Y Medellín. Conocer la realidad de los jóvenes desde la perspectiva de Jesús exige establecer una relación de intimidad, dialogar e interactuar con ellos. Seguirlos parece ser el único camino, el único modo de ubicarse, en la cultura actual y en las expectativas de una pastoral juvenil que sintonice con la psicología de los jóvenes de hoy. Seguirlos.
Después el documento para nosotros el CAPIN es un poco nuestra piedra angular. Hemos sacado de ahí nuestro proceso de revitalización como país, y la civilización del amor, proyecto de misión, nos planteaba movimientos misioneros en los cuales destaco el escuchar como clave sinodal. La misma dice: es escuchar y asumir la vida de los jóvenes. Escuchar es más que oír, se escucha con todo el cuerpo. Escuchar implica afinar los sentidos para oír más allá de lo que quiero oír. Se trata de emplear todas nuestras facultades, capacidades y posibilidades para movernos hacia el otro con actitud empática y responder a sus llamados. Aquí prestemos atención que dice escuchar, solamente escuchar, sin juzgar, sin primero tener pensado qué decir, porque cuando nos enfrentamos a la realidad juvenil, aquellos que hace mucho que estamos trabajando con jóvenes, siempre tenemos la sensación de decir rápidamente: yo conozco a los jóvenes, yo sé quiénes son los jóvenes, yo me entiendo con los jóvenes. Son tres cosas que no son ciertas. No conocemos a nuestros jóvenes, nos cuesta entenderlos, y no sé trabajar con jóvenes, ¿sí? Ya en este documento de civilización del amor, que es, tengo mi machete acá, del 2013, aparece la cita de los discípulos de Emaús, y esto no es coincidencia. Los discípulos de Emaús nos recuerdan que el acompañamiento es un encuentro entre caminantes que comparten sus vidas, hablan de sus vidas y de las cosas que provocan alegría. En otro de los puntos nos invita a pensar el acompañamiento como una gracia, de hacer camino juntos, en la solidaridad y en la verdad que se revelan las expectativas de vida. Es la construcción de los amigos y amigas. El acompañamiento requiere cultivar habilidades, y un poco como decía Ricardo, la habilidad de la escucha, entrar en el mundo del otro, poder contener y aceptar el contenido emocional, creer en sus propias convicciones, ser paciente y saber esperar, y la capacidad de planificar con los jóvenes. Ya este documento en el 2013 nos decía que la necesidad del acompañamiento es un grito de la juventud. Esto apareció fuertemente en el sínodo. Yo al principio, no sé si les dije, tuve la gracia, tuve la gracia de ser uno de los obispos padres sinodales que participó del sínodo allá en octubre de 2019, elegido por la Conferencia Episcopal de aquí de Argentina. Y esta palabrita con aparecía muchísimo, con. ¿Por qué? Porque esa es otra sensación que tenemos. Esto con otras realidades también, con la de los pobres también nos pasa. Trabajamos para los pobres, ¿no? Vamos a los pobres. Nunca decimos, y más que decimos, sentimos en el corazón y vivimos esto, de que no trabajamos para, sino trabajamos con, ¿no? Con los jóvenes trabajamos, con ellos. Como iglesia ya planteándonos como iglesia argentina, en el documento presinodal hemos compartido este anhelo. Los jóvenes de hoy anhelan una iglesia que sea auténtica. Queremos expresar especialmente la jerarquía de la iglesia, que debe ser una comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, asequible, alegre e interactiva. Y con esto vuelvo a que es el momento que estamos convocados para renovar la historia y transpirar sueños. Esto realmente es un sueño, pero queda en nosotros de poderlo hacer realidad. Nos invitan a que la iglesia sea creíble, y esto también deja entrever una coherencia en nuestro accionar y en nuestro servicio. Y destaco el nuestro porque la iglesia somos nosotros. Yo acá no vengo como joven que le dice que sean creíbles. Nosotros somos la iglesia y nosotros la construimos. Es aquella que no tiene miedo de mostrarse vulnerable. Una iglesia que debe ser sincera en admitir sus errores presentes y pasados. Que sea una iglesia conformada por personas capaces de equivocarse y de tener incomprensiones. La iglesia debe condenar acciones como los abusos sexuales y los malos manejos de poder y dinero. En este reclamo de los jóvenes simplemente se deja ver que los jóvenes creemos y queremos creer en la iglesia, pero no en esa iglesia. Tenemos también nuestro ideario
de iglesia a la cual estamos dispuestos a ser parte. Yendo ya a las conclusiones un poco sinodales, es muy difícil sintetizar un trabajo sinodal de 3 años en una breve presentación, pero vamos a hacer lo posible. Plantea una de las claves sinodales en el documento Instrumentus Laboris. Apostar a los jóvenes no es opcional, como nos decía Ricardo recién. No es una opción que podemos hacer, sino que es una parte sustancial de la vocación de la Iglesia y su misión en la historia. Hago eco de esta historia que ya viene, como me aportaban, desde Puebla, desde Medellín y en los documentos que vienen de la civilización del amor. Darle un verdadero protagonismo al joven, y en esto destacamos no protagonista como estrella, como estrellato, sino como alguien que puede hacer y que puede crecer. Ponerlo en un lugar que le permita un crecimiento y un discernimiento en su persona, no como antiguamente se decía, tener jóvenes que acomoden sillas. Acá, y haciendo verdad de lo que veníamos diciendo desde el principio, tiene sus riesgos esto. Tiene muchos riesgos, porque a veces es mucho más fácil que acomoden sillas o que nos preparen algo, que decir, por ejemplo, que participen en un consejo pastoral o dedicarles una comisión propia para que ellos lleven adelante una tarea pastoral, o porque recién se acaban de acercar a la iglesia y entonces ¿cómo le vamos a dar demasiadas cosas o cómo le vamos a ser protagonistas? Nuestros jóvenes tienen sus riesgos, pero la iglesia es una comunidad que tiene 2000 años de haber corrido riesgos. El mismo Jesús los corre. Destacamos algunos fragmentos de los documentos y más que todo esto que le dijo el Papa Francisco actualmente en la JMJ a los jóvenes. Parece que ser joven es sinónimo de una sala de espera de quien aguarda su turno y su hora. Los jóvenes buscamos ser acompañados por un otro que no le tiene miedo a su propia debilidad. A veces sentimos que la clave vocacional está a veces idealizada y nos plantea un horizonte, y el horizonte siempre lo vemos pero no lo alcanzamos, cuando llegamos se fue más allá. Entonces los jóvenes nos estamos planteando esto, tener acompañantes que no vamos a plantear débiles, sino humanos, un otro que camine a nuestro lado como los discípulos de Emaús. Buscamos ser escuchados y no meros espectadores en la sociedad, sino partícipes activos. Buscamos una iglesia que nos ayude a encontrar nuestra vocación en todos los sentidos. Tristemente, no todos nosotros creemos que la santidad sea algo alcanzable ni un camino a la felicidad. Necesitamos revitalizar el sentido de comunidad que nos conduzca a un sentido de pertenencia. Esto responde a que el trabajo presinodal ha sido una escucha, como decía Ricardo, de jóvenes católicos, practicantes, no practicantes, agnósticos, ateos, evangélicos. Aquí se habla de la juventud, no juventud católica. Exactamente, y precediendo el presínodo de los jóvenes, antes del sínodo de la Asamblea 15ª de los Obispos, también hubo una consulta, ¿no?, a todo el mundo, de dos maneras. Esa consulta primero iba a los agentes de pastorales, y que muchos de ustedes deben haber participado en eso, que había que presentar primero por diócesis, después por región y después por país, ¿no? Esto se hizo en todo el mundo. Pero después había otra que era por el ingreso de una web. Bueno, ahí tuvimos acceso a poder ver algunas, entró de todo. Por ahí entraba algún chico que nada que ver y del mundo, así que entró de todo, ¿no? O sea que la escucha fue amplia. Eso en relación al protagonismo juvenil. En relación a la doctrina social de la Iglesia, lo que se está repensando en la Iglesia es por qué los jóvenes se van a hacer voluntariados a ONG y no entienden a la Iglesia como una mano que pueda ayudar a otros. ¿Por qué los jóvenes se nos van a fundaciones sin fines de lucro o se nos van a partidos políticos para sentir que pueden ayudar a un prójimo, a un hermano, y la Iglesia no le está brindando esos espacios? Por eso hablamos de doctrina social de la Iglesia.
Redes sociales, como un lugar de vida y no solamente un medio de comunicación. Eso no hace falta que lo extendamos hoy. Los medios de comunicación nos permiten que la evangelización y la buena nueva llegue a tantos lugares si realmente lo sabemos explotar y no solamente compartimos una imagen porque me pareció linda o los horarios de misa. El arte y el deporte como espacios evangelizadores, eso se ha analizado y se ha entendido que otras religiones han sabido potenciar el arte y el deporte como una instancia de cercanía a la juventud. Muchos nos preguntamos cómo hacen los evangélicos para tener sus megas recitales, entonces estamos también mirando a la juventud desde el arte, desde la música, desde el deporte que también enaltece tanto el alma. Visibilizar a los descartados, esto que tanto hablamos de nuestras periferias existenciales, los jóvenes en drogadicción, los jóvenes en riesgo, los jóvenes con el suicidio, los jóvenes en su búsqueda de identidad. Y esto, que también salió con nuestra conferencia anterior, dejar de pescar en la pecera. Los jóvenes también reclaman que hay una falencia vocacional, una pérdida vocacional, porque se empieza un proceso de discernimiento cuando el joven se arrimó a la parroquia con una pregunta. ¿Y cuántos jóvenes no se arriman a la parroquia y tienen preguntas? Entonces, vivir la clave vocacional 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Y acá tener en cuenta, porque siempre, por supuesto, que la droga nos asusta, los chicos, imaginación también, pero también hay cierto, y hay que destacar, que son un gran número dentro de la iglesia, los jóvenes que nos cuestan, ¿no? Y acá están a veces nuestros hijos, porque preguntan, porque nos cuestionan, porque nos asustan, porque parece que todo lo que nosotros vivimos y sentimos y tenemos en el corazón con respecto a nuestra fe, ellos hoy lo viven de distinta manera y entonces nuestro testimonio pareciera no importarles y entonces armo disputa con ellos, ¿no? Los jóvenes, esos son la mayoría de los jóvenes que por ahí están cerca, son nuestros hijos, son los que están ahí en los grupos juveniles y entonces como cura dejo de ir al grupo juvenil porque si me van a hacer estas preguntas yo no vengo. Sí, claro. O si van a estar cuestionando todo, la liturgia, si van a cuestionar también, no, bueno, allá ellos. Entonces los jóvenes son implacables, pobres. No son implacables porque no aprenden nada, no dicen nada. Esos jóvenes que nos cuestan, ¿no? Sí, y esto hago eco un poco también en lo que compartimos en la comisión, en los pequeños grupos de trabajo que me tocó, la cuestión de que a veces se piensa que los jóvenes, al no tener una búsqueda vocacional, no tienen una búsqueda de sentido o una espiritualidad. Los jóvenes tienen una espiritualidad más que vasta, pero a veces no tenemos o no hay esos espacios o esos acompañamientos en donde realmente se me evacúe la duda como tiene que ser. Entonces, los jóvenes tienen una gran espiritualidad, pero a veces en este acompañamiento, como iglesia, hacemos agua. Renovar la liturgia. Es otro de los pedidos y las claves sinodales que nos ha dejado todo este proceso. Y en esto no hablamos de ni licuar el dogma, ni el querigma, ni la fe. Entendemos que la liturgia es también un sacramento, una herramienta que tiene la Iglesia para que podamos acceder a distintas vivencias de encuentro con Jesús, pero también entendemos que se tiene que tener en cuenta aquellos que participen de esa liturgia para que realmente sea una experiencia con Jesús, una experiencia viva. Los jóvenes han dicho que los cristianos profesan un Dios vivo, pero algunos asisten a misas o pertenecen a comunidades que parecen muertas. Aquí es real que necesitamos una liturgia viva, ¿no?
que responda no solamente aquí a los jóvenes. Lo cierto es que los adultos también a veces nos cansamos de algunas liturgias que parecen muertas, como dice el documento. Los jóvenes están llenos de ritos y de liturgias, desde un partido de fútbol hasta ir a ver a Madonna o algunos recitales. También esta mañana citaba Monseñor Giovanni las despedidas de solteros, ¿no? Que fíjense que son rituales, porque son todas iguales en realidad, ¿no? Podemos estar de acuerdo, no gustarnos o no, pero son exactamente iguales. Tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber esto, ¿no? Por eso cuando hablamos de una liturgia más viva es existencial, que llegue al corazón, ¿no? En eso seguramente primero tenemos que estar los obispos y los curas, pero creo que una comunidad que mantiene viva su liturgia es una comunidad rica y una comunidad llamadora, ¿no? Buscadora. En clave a lo que compartimos, el Secretariado de Familia, que es lo que nos convoca a vocación y discernimiento, los jóvenes también han hablado y han planteado que sus momentos cruciales para desarrollar su identidad son el momento de decir qué vamos a estudiar, porque cuando vamos a decir qué vamos a estudiar, nos definimos también como persona. Cuando nos presentamos, digo, soy Walter, soy docente. Es parte de mi identidad. Elegir nuestra profesión, decidir nuestras creencias, descubrir nuestra sexualidad y asumir compromisos decisivos para nuestras vidas. En esos momentos, los jóvenes sienten que es clave trabajar la vocación. La vocación ha sido presentada en algunas veces como un concepto abstracto, percibido por muchos como algo inalcanzable. Los jóvenes comprenden el sentido general de darle significado a la vida y el de existir por una razón, pero muchos no saben cómo comprender la vocación como un don y un llamado de Dios. En la realidad juvenil está muy común confundir profesión con vocación. Encontré mi vocación en la docencia. Está en nosotros también saber hablar de vocación con los jóvenes. Los jóvenes de varias creencias ven a la vocación como algo que abarca la vida, el amor, las aspiraciones, su lugar y contribución en el mundo y la manera de dejar una huella. El término vocación no es muy claro por muchos jóvenes, de ahí la necesidad de que podamos acompañar en el discernimiento. Aquí solamente algo interesante, que esto se da en casi todos los jóvenes, ¿no? Vamos a ver después que hay distintas maneras de ser joven, ¿no? Pero fíjense, vida y vocación van muy unidas en nuestros jóvenes. Vida y vocación para los jóvenes es una misma palabra casi. En torno al discernimiento y el acompañamiento, ya lo veníamos hablando un poco, necesitamos, el documento habla de un mentor, de un acompañante, alguien que camine con nosotros, que podamos confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la iglesia. Por eso el mentor debe simplemente plantar una semilla en la fe de los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Este papel no debería ser exclusivo de los sacerdotes y la vida consagrada, sino que los laicos deberán poder igualmente ejercerlo. Por último, todos estos mentores deberían beneficiarse de una buena formación permanente. Es un reclamo también como iglesia que los laicos nos podamos formar siendo acompañantes, porque no hay mejor evangelizador de un joven que otro joven. Aquí la palabra mentor, esto es más técnico, fue puesta porque tuvimos que votar la palabra, ¿no? Porque algunos hablábamos de acompañantes, otros hablábamos de animadores de espíritu, y en otros idiomas aparecían como la palabra líder, ¿no? Que produce seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, fue votada la palabra mentor para identificar, pero fácilmente nosotros podemos decir entre nosotros y en español, entendiéndonos, como dice el video, podemos decir acompañante, ¿no? El acompañante espiritual, no un director espiritual, ¿no? Que justamente ni lo menciona ahí porque no es lo mismo, un acompañante espiritual. En esto de que
nos formemos los laicos para acompañar de un joven a otro joven, el Papa Francisco también en su documento y en su libro Dios es joven nos planteaba: los jóvenes deben mirarse los unos a otros como si fueran una gran familia, y los que consiguen asomar la cabeza de encontrar un camino deben sentirse profetas para contar cómo se puede hacer el bien, hacer las cosas buenas. Quien está más adelantado debe ayudar a los demás a tener fuerza. Caminamos juntos como discípulos de Maús. En los planteos de la espiritualidad, ¿querés agregar algo antes de video? Sí, en esto del acompañante, que insiste mucho en que debe estar formado, ¿no? Y el acompañante tiene que ser acompañado también, ¿no? En este ejercicio de ser acompañado, de ser escuchado, es que vamos aprendiendo a acompañar y a escuchar, ¿no? En ese sentido nosotros decimos cualquiera puede acompañar, tendríamos que decir sí, es acompañado y se forma para ser acompañante, sí. En torno a nuestra espiritualidad y en torno a nuestra liturgia como jóvenes, y como decía Ricardo, hay un mundo que nosotros mismos hemos cuidado a los jóvenes y que nos permite encontrarnos con Jesús, con un Dios vivo. Nos parecía que todos los documentos hablan, pero una imagen habla más que 1000 palabras. Y les queremos compartir para lo que nosotros fue el momento más importante y más decisivo en el Encuentro Nacional de Jóvenes de Rosario el año pasado, que fue el momento en donde finalizó la adoración de la noche. Si el internet me acompaña. No me acompaña. No quiere ser mi acompañante espiritual. No estará formado. Aprovecho a contarles algo también que el documento hace presente y que es lo de juventud y juventudes. Se descubre que no todos nuestros jóvenes son exactamente iguales, los podemos diferenciar en tribus, en grupos, y incluso dentro de esos mismos grupos o tribus, tiene distintos nombres según los países, son distintos también, ¿no? Hay cierto personalismo por el protagonismo que quiere vivir el joven que los hace hasta distintos entre ellos. Esto nos hace, no sé, es muy difícil a la hora de querer presentar programas y proyectos para los jóvenes. Seguramente, bueno, es así, ¿no? No tenemos que tener miedo a eso, es así. Por eso muchas conferencias episcopales ya van decidiendo que en lugar de decir juventud, dicen juventudes, ¿no? Un poco tratando de darle más claridad a esta realidad juvenil. El Papa sorprendió también cuando en un reportaje que le hacían, porque él dijo, le preguntaron qué es la juventud, y él dice, está en el libro ¿Quién es Dios? Él dijo, la juventud no existe, el que existe es el joven. Que este envío que Jesús nos hace se convierta en misión y que todo lo que hemos vivenciado en esta adoración podamos llevarlo a cada uno de nuestros lugares, a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, a nuestra familia. Que podamos junto a Jesús renovarnos y así renovar cada lugar, haciéndonos eco de las palabras del cardenal Pironio: quien vive la sinceridad del amor irradia necesariamente la alegría de la esperanza. Que podamos también nosotros vivir el amor y la esperanza, porque Cristo nos trae vida y vida en abundancia.
preocupan. No se preocupan porque están en mis manos. Abre esos brazos bien alto. Tener confianza en mí, acá estoy junto a Eso con alegría, con amor. Amá lo que sos. Amá lo que sos. amar lo que sos y no circunstancias. No estoy con vos. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Todo terminará bien. Todo nueva. Por nuevas todas las Y a fuerte Argentina. Nos vemos. yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. No soy el camino. El camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Para que estés solo, Caminen juntos como hermanos. caminen juntos como hermanos, Sopórtense mutuamente. sopórtense mutuamente, Ámense unos a otros. ámense unos a otros. La felicidad La felicidad de la vida eterna. de la vida eterna Empieza conmigo. empieza conmigo en la tierra. Sentite vivo. Más fuerte, sentite vivo, La Padre. fiesta del reino comienza acá. Cantar a Jesús. Que la vida. Que se entera Argentina. Un aplauso para Jesús. ¡Que viva Cristo! Bueno, soy parte del encuentro, del segundo encuentro nacional de jóvenes en la ciudad de Rosario. Fíjense, justamente este momento rescata el momento de la adoración eucarística. Nuestros jóvenes, aquellos que tenemos más cerca o que están más cerca de la iglesia, este tipo de oración no solamente les gusta, sino que lo viven como una experiencia muy, muy fuerte. Muchos nos decían que el momento más alto de los 3 días de encuentro había sido justamente ese, ¿no? Podíamos percibirlo nosotros también así. Algunos desafíos ahora que a partir de todo esto se nos ocurrían y que habíamos trabajado en la Comisión Nacional. Renovarnos como iglesia. Los digo, cada uno vamos pensando. Renovarnos como iglesia. Distinguir las culturas juveniles. No todos son iguales, ni a todos les llega lo mismo. Queremos que nuestros jóvenes se encuentren con Jesús. Formación de los acompañantes para enfrentar el desconocimiento de la realidad juvenil. Reconocer el desencuentro con los jóvenes. Tenemos que hacer, y no es un mea culpa, porque no es culpa nuestra ni de nadie. La cultura ha cambiado. No es nuestra culpa que los jóvenes no estén en la iglesia. Sí, es nuestra culpa que no nos estemos invitando, no nos estemos llamando, no nos salgamos a buscar, ¿no? Pero reconocer
que estamos desencontrados con ellos. A veces en nuestra misma casa, en mi familia, pasa esto. Escuchar y comprender y acompañar a la luz de la pedagogía de Jesús. En eso el sínodo trabaja a lo largo de todos sus capítulos los peregrinos de Maús, este caminante que en silencio se pone al lado de estos dos que sufren, que han terminado desolados, que no comprenden lo que les ha pasado, los escucha, sigue caminando con ellos, les presenta la palabra y se les revela Él. Y ellos entonces, con el corazón lleno, ardiente, se vuelven a la comunidad, y en la comunidad comparten. No estarán esperando, sin saberlo nuestros jóvenes, que esto ocurra en ellos para volver a nuestra comunidad. Ausencia de motivación en la pastoral, eso nos pasa muchísimo. Reflexionar sobre los espacios y modos de participación de los jóvenes. Teníamos una clave con, ¿no? Los jóvenes aman la solidaridad, y de hecho cuando nosotros escuchábamos recién que se van a distintas ONG o que participan de distintas cosas y a veces la iglesia no se las propone, propongamos eventos solidarios, momentos solidarios. Permanecer a su lado mientras descubren nuevas respuestas. No tenemos que tener la ansiedad con los jóvenes. Reflexionar sobre los espacios, actuar con creatividad pastoral que asume lo bueno existente de la cultura juvenil. Por ahí destacamos muchas cosas que los jóvenes tienen y hacen mal. Acá miramos nosotros cuántas cosas tenemos y hacemos mal. Sin embargo, cuando nos ponemos delante del Señor, le ponemos cara linda porque Él es misericordioso con nosotros. Y Él toma de nosotros lo bueno. En esto no somos distintos. Mirad lo bueno que tienen los jóvenes. Una acogida comunitaria y darles un mayor protagonismo. Alentar los compromisos sociales y políticos que brotan de la fe. No achar a un joven porque viene con inquietudes desde la fe para participar en otras cosas. Que no se vaya, que siga caminando con nosotros, pero que pueda alentar los compromisos, hacerse cargo del joven y su problemática. Esto es clave. Nos hacemos cargo acá personal y comunitariamente. Personal y comunitariamente. Y último, conocer y admitir las características singulares y mirada particular sobre su realidad afectiva sexual. Esto nos cuesta mucho a los adultos que hemos sido formados, nos cuesta. Pero bueno, tenemos que ir comprendiendo, entendiendo, escuchando. Si escuchamos más. Yo terminaría diciendo algo que también terminaba la ponencia que hice en el sínodo. La riqueza de los jóvenes es increíble, aún en aquellos que tienen dificultades para vivir su juventud y su adolescencia. Nosotros, como iglesia, no podemos perdernos la alegría de los jóvenes dentro de nuestra iglesia. No los dejemos afuera. Los invitemos. Es cierto que el encuentro con Jesús personal con cada uno es lo que va a definir su integración. Pero nosotros a esos jóvenes encontrados con Jesús tendremos que acompañarlos. No nos perdamos la alegría de los jóvenes en una iglesia que quiere renovarse en ellos. Yo para ir cerrando también, como miembro de Comisión Nacional, me gustaría cerrar con una frase también del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, en donde le digo a los jóvenes, y me invito a que nos digamos a todos: sientan que tienen una misión y enamórense, que eso lo decidirá todo.
Muchas gracias. Invitarlos a un trabajito por las comisiones que ya venían. Como recordó Ricardo, todo el proceso sinodal hizo que se le preguntara a los jóvenes argentinos, y que esto es lo que nos preocupa y nos ocupa, porque podemos hablar del sínodo de una iglesia universal, pero lo que tenemos acá son nuestros jóvenes, los jóvenes argentinos que han dado su voz, y les trajimos de todas las respuestas del país la pregunta 8, en donde se le preguntó a los jóvenes cuál es la implicación de las familias y las comunidades en el discernimiento vocacional de los jóvenes. Les hemos traído fotocopias para que podamos trabajar en las comisiones que ya están armadas, simplemente abriendo el espacio para ver si ustedes lo ven como a los jóvenes, si no lo ven, si les ayuda a pensarse y repensarse como pastoral familiar, porque esto es la voz de los jóvenes argentinos, católicos, no católicos, practicantes, no practicantes. Es un espacio para renovar la historia y transpirar juntos estos sueños. Así que planificamos unos 15-20 minutos para que podamos trabajar por comisiones este documento, para que también nos enriquecemos entre todos. Digo, que no haya mucho movimiento y no podemos convocarnos aquí mismo en los grupos que estábamos, pero bueno, movamos la silla y movamos otra cosa y nos reunimos acá mismo para que no demoremos, porque es muy poquito tiempo.